La naturaleza ha establecido un ritmo que permite que entre los animales, solo los más fuertes puedan sobrevivir y reproducirse. Aquellos que son débiles tienden a desaparecer, no se reproducen. Pero eso hace parte del proceso de selección natural. Eso que con los animales funciona, no funciona con los seres humanos. Porque el proceso reproductivo nuestro no es por selección natural, sino por elección personal. Cada persona decide desde su corazón con quién quiere hacer un proyecto de vida para poder conformar una familia. Sí, claro que es cierto que nosotros normalmente buscamos a la persona como con ciertas características, en lo que nosotros llamamos la persona ideal. Pero a veces pienso que cuando nosotros buscamos eso que llamamos ideal, nos quedamos únicamente con lo estético. ¿Cómo es su apariencia física? ¿Cómo son sus características biológicas? Entonces podemos pensar en una mujer voluptuosa, bonita, con mucha capacidad reproductiva, como cuando en la época de la esclavitud se compraban esclavos y pensaban no solamente en su capacidad de trabajo, sino también en su capacidad reproductiva, para que pudieran engendrar mucho más esclavos. Esto es lo que nosotros hacemos cuando iniciamos procesos de elección para la vida, de enamoramiento, cuando finalmente decidimos decirle a alguien si quiere casarse con nosotros, si nos vamos a vivir juntos, si empezamos a tener hijos. Este proceso de elección, no de selección natural, de elección, exige saber siempre elegir muy bien, no solamente desde lo estético, sino también desde lo ético. Porque aquí no cuenta solamente la belleza, si eso es lo que uno mira. Aquí cuenta también la bondad, el hombre bueno, la mujer buena, aquella persona que sabe uno que al juntarse en un proyecto en común podemos sacar adelante una familia y somos capaces de luchar para juntos poder ser siempre una familia según el modelo de Dios. Cuando uno elige a una persona para su vida, no solamente está eligiendo una persona para sí misma, debe también pensar la persona que nosotros elegimos como papá o como mamá de nuestros hijos. Porque si no fuera de esa manera, simplemente cualquiera, como hoy lo hacen muchos, iría a un banco de semen y pediría al laboratorio o al médico genetista que le haga una selección de un espermatozoide con ciertas características. Se selecciona espermatozoide, pero no se selecciona persona. Y en la selección del espermatozoide es probable que el cliente, entre comillas, o la cliente, entre comillas, diga cuáles son las características del varón de su futuro hijo. En cambio, cuando se selecciona persona, se seleccionan las características espirituales, morales, éticas de ese individuo. No solamente elegimos esposo o esposa, elegimos también un papá y elegimos una mamá. No solamente hay que ser buenos papás, hay que ser buen esposo, pero tampoco es solamente ser buen esposo, hay que ser buen papá. Miren, esto no es tan fácil, porque a veces hay gente que sabe ser muy buen papá, pero muy mal esposo. Y hay gente que sabe ser buen esposo, digo yo acá, pero es un pésimo papá. Y yo creo que San José es de esos hombres que nos enseñan a nosotros muchas cosas. Cómo tendría que ser un varón de Dios,
¿Cómo tendría que ser un papá según el corazón de Dios? Ustedes se dan cuenta que por la noche, siempre que salen un poco los avisos del bienestar familiar, los niños buscan su hogar. La inmensa mayoría de niños que buscan su hogar aparecen el nombre de la mamá, pero siempre aparece papá desconocido. Es increíble. Es como si a los varones nos hubiera quedado grande ese título, ser papá. Es como si los varones hubiéramos creído alguna vez que una mujer sencillamente es como una tierra de una finca donde uno va y planta su semilla y punto, pero que no hay responsabilidades. Ese concepto agrícola que todavía muchos varones tienen, donde dicen, la mujer es mi terreno y la única semilla que se planta en ese terreno es la mía. Pero lo único que me importa es plantar mi semilla y que el terreno produzca frutos. Pero de ahí en adelante, la repercusión de lo que implica la auténtica paternidad, el estar ahí, el amar a los hijos, el cuidar a los hijos, el no ser simplemente proveedor de los hijos, el no sentirse uno buen papá solamente porque dice uno a mis hijos no le faltan nada, o yo me reviento la mula, o yo trabajo noche y día sin cansancio para que mis hijos lo tengan todo, pero no me tienen a mí, no tienen figura paterna, no tienen un referente masculino, que lo necesitamos todos. La genética es tan bella, tan preciosa, que ha establecido que para la fecundación de una criatura se necesita del ADN de un varón y de una mujer. Dos óvulos nunca engendrarían una criatura, ni dos espermatozoides tampoco. Nosotros somos 50 hombre y 50 mujer. No hay hombres al 100%, porque ningún hombre fue engendrado por dos hombres para ser al 100%. Ni hay mujer al 100%. Tenemos masculinidad y tenemos feminidad, todos sin excepción. Lo que pasa es que el fenotipo, las características biológicas, son mucho más determinantes. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, participamos de los dos y de los dos necesitamos. La ausencia hoy de papás, la mala elección de un papá, la mala elección de un marido, es lo que ha creado tantos hogares disfuncionales, hijos con tantas heridas en su corazón. Las estadísticas y las investigaciones de universidades prestigiosas en Estados Unidos han establecido que son más propensos a la delincuencia y al suicidio los hijos donde hay ausencia paterna. Usted puede estar pensando, padre, en mi casa me levanté sin papá y en mi casa todos estamos bien. Seguro usted es la excepción y dele gracias a Dios por ello. No estoy hablando de la casa suya porque no estoy hablando de casas particulares. Les estoy mostrando lo que dicen las investigaciones, que no la hice yo. La propensión a la delincuencia, a la droga y al suicidio es mucho más alta en los hogares donde un papá falta. Y a veces uno cree, con esa mentalidad tan machista latinoamericana y tan colombiana y tan costeña, que uno puede andar por ahí regando semilla e engendrando hijos a diestra y siniestra y llenándose de pelados, siendo papá de ninguno.
porque de ninguno aprende a ser papá, porque con ninguno estuvo presente. Y si alguno de ustedes vive la experiencia de la ausencia de un papá, de la figura desdibujada de un papá, sabe a lo que me estoy refiriendo y lo doloroso que eso es. La presencia de un papá en la tierra es tan importante que acuérdense ustedes que Jesús tenía un papá y siempre lo reconoció: mi Padre Dios, mi Padre Dios. Todo lo que escucho se lo escucha a mi Padre, lo que yo hago lo hago por obediencia a mi Padre. Uno dice, ¿y qué necesidad tenía entonces Dios de ponerle papá a su hijo aquí en la tierra si ya él era su papá? ¿Para qué? ¿Acaso Jesús no tenía un referente de papá? Sí, pero el referente de papá en la tierra es tan necesario que Dios hizo que su hijo aquí en la tierra tuviera un papá terreno, un referente masculino, del cual él pudiera aprender muchas cosas: el amor al trabajo, el amor a la verdad, el amor a las escrituras, el amor a la mujer. ¿De dónde creen ustedes que Jesús sacó ese amor a la mujer tan especial, tan respetuoso? De José. Y tengo la seguridad de que José siempre fue un ejemplo en la manera como él amaba a su esposa y el modo como él la trataba. Nosotros no podemos permitir que esta tarea nos quede grande, porque a veces parece que fuéramos más machos que varones. Y presumimos más de ser machos porque nos ponemos las manos en la entrepierna para tocarnos allí y decir: es que yo soy un macho. Acuérdense que con eso de la ideología de género, hoy también dicen que hay mujeres que tienen testículos y no son machos. Todo eso está quedando desvirtuado. Y uno no puede andar presumiendo de actitud testicular, defendiendo su condición de macho, cuando no sabe proclamar su condición de varón. Es más importante ser varón que ser un macho del modo como uno entiende lo que significa ser macho. Y cuando uno aprende a amar a Jesús, aprende a amar a María, y cuando uno aprende a amar a María, aprende a amar a José. Y el que ama a José ama a María, y el que ama a María ama a Jesús. Es que esos amores son inseparables, porque siempre lo uno lo lleva a uno a lo otro. Entonces, en el proceso de elección, acuérdense con lo que empecé, no de selección natural, porque es que ninguna mujer debe estar con un hombre porque ese fue el que le tocó. Yo pienso que sería una desgracia que uno llegue aquí o a cualquier templo a casarse porque es que este es el hombre que me tocó, esta es la mujer que me tocó. Y no haber tenido la capacidad de haber elegido con criterio, con discernimiento, con ponderación. Y no simplemente con el criterio de los animales, que es por pura selección natural. Y por eso la pava elige al pavo real que tenga la cola más larga y más brillante. Los pavos reales que no tienen cola larga y brillante, no se reproducen. Entonces no ande usted mirando la cola del macho para elegir. No hay que tener criterios estéticos.
hay que tener criterios éticos. No basta la belleza, que es tan efímera. Es necesaria la bondad, que esa, con el tiempo, como el vino, al envejecer, se vuelve de calidad, se perfecciona. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.